Vamos a ir viendo ahora la quinta unidad, el sacramento de la penitencia. Vamos a ver el punto 1, el Antiguo Testamento, el perdón y el pecado en el Antiguo Testamento. La idea bíblica de pecado está en relación a las nociones de bien y mal, Tov y Ra. Ya los salmos, por ejemplo el 34, el 37 y Amós, hablan de evitar el mal y buscar el bien, amar el bien, odiar el mal. Esto lleva a decisiones humanas, es decir, a escoger el bien, que se traduce por buscar a Dios, buscar la voluntad y así poder encontrar la felicidad. Deuteronomio 4:40, 6:18. Todo esto va a tener que ver mucho con la noción de alianza. Escoger el mal es rechazar a Dios, o como dice el Salmo 51, hacer lo que es malo a los ojos de Dios. Las nociones de bien y de mal son claras, pero el Antiguo Testamento carece de un término preciso, o mejor dicho, de un término técnico para designar el pecado. Más bien habla de hatá, fallar en el blanco. El mismo término que se utilizaba para acertar con una flecha, o errar en este caso, significa que el pecado es una falla contra Dios. Pesá, el hombre se pone contra Dios, le es infiel. O awom, apartarse del camino recto. El pecado entendido como una desviación. Por lo tanto, el pecado es desviarse de Dios, apartarse, abandonarlo, como dice el libro de los Números, 1 Samuel 15, 2 Crónicas. Esto provoca la ira de Dios. Dios es un Dios que ama a su pueblo como un esposo a la esposa, pero por lo tanto también es celoso, algo que ofende a Dios. Contrario es la idea de impureza, que viene un poco de la idea de mancha, de defecto material, de carácter contagioso, incluso involuntariamente. Sabemos que las reglas culturales para estar o no unido a Dios tenían mucho que ver aquí. También la impureza tenía que ver con los actos de la vida sexual, no porque fueran malos en sí mismos, sino que impedían en ciertos momentos el culto, algunas enfermedades como la tiña, la lepra, el contacto con los muertos, comer determinados animales, ciertos alimentos, por ejemplo el cerdo. Esta impureza impedía el acercamiento y la comunicación con la divinidad. A través de esta idea, que en principio no es estrictamente hablando el pecado moral, va a hallarse una conexión con lo impuro como aquello que Yahvé rechaza, aquello que Yahvé termina también reprochando. Por lo tanto, van a tender a identificarse pecado e impureza. Considera como impuro lo que es pecado. Por ejemplo, el culto a los ídolos, Jeremías 7, Ezequiel 20, la sangre injustamente derramada y la infidelidad a la ley. Existía un modo de penitencia en el Antiguo Testamento, la idea de reanudar el diálogo con Dios, quitando el obstáculo. Se utilizaba el verbo shuv, volver, retomar, volver al lugar del que nos alejamos, convertirse en sentido religioso, un cambio de conducta y de comportamiento. Pero claro, esto pedía también una actitud interior, un sentir desagrado por lo realizado, por el mal cometido, un arrepentimiento, una tristeza por la conducta que se había tenido. Por eso los 70 van a traducir este verbo niham por metamelein y metanoein. De aquí viene la metanoia, que será mucho más adelante la idea de penitencia en cristiano. Implica un cambio interior, un cambio en los sentimientos. Habiendo pecado, habiendo hecho penitencia, aparece la idea bíblica del perdón por parte de Dios.
por su pura bondad y misericordia, porque Él sigue amando a sus criaturas pecadoras. Pero no como si el mal no existiera, sino que Dios vence el mal en nosotros con su amor. Acá podemos tomar, por ejemplo, la idea que está tan maravillosamente expresada en el libro de Oseas. Si el hombre se arrepiente, Dios que lo ama le otorga un verdadero perdón. No vuelve a acordarse de ellos, Jeremías 31, borra los pecados, blanquea los pecados, lava, purifica y cura. Y esto va a alcanzar una cima en Ezequiel, cuando habla de crear un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ezequiel 36, 26 también, Salmo 51, 12. Estas ideas van a profundizarse y mucho con los profetas. Acordémonos que los profetas le recuerdan al pueblo la alianza, que tanto pueblo como gobernantes quebrantan, el irse tras los ídolos y el hacer pacto con otros pueblos. Van a mostrar una profundización y espiritualización de estas nociones fundamentales, pecado, penitencia, perdón. Un llamado a la conversión. Esto es parte esencial de su predicación. Vuélvete a Dios, es lo que los profetas le dicen al pueblo. Habíamos hablado de Oseas, que compara el pecado con la infidelidad conyugal, como con un adulterio. El irse tras otros dioses es serle infiel a Dios. Y el retorno es volver a Dios, dándole a esto un carácter espiritual que debe proceder del amor y del conocimiento de Dios. Lo mismo en Jeremías. El retorno es una gracia a pedir que supera las fuerzas del hombre. Junto con Oseas y Jeremías aparece Ezequiel, con el carácter personal de la conversión. Cada uno debe responder por sí mismo, no habrá un castigo o un premio en generaciones futuras. Bueno, esto ha sido un progreso debido a la idea de retribución a futuro que se tenía en el primitivo Israel. Aparecen aquí los salmos penitenciales, especialmente el Salmo 51, en la liturgia número 50, el Miserere. Ten piedad de mí, Señor. En ese salmo encontramos la confesión de la falta como una ofensa a Dios, la aceptación del justo juicio de Dios, una petición para que Él borre el pecado para ser purificado, la invocación de su gracia. Mostrar que el hombre está inclinado al mal desde el nacimiento, a pesar de eso, con el propósito de una vida nueva, porque se confía en la bondad y en la misericordia de Dios, y que más que el holocausto de carneros, de toros, lo que a Dios le agrada es el corazón arrepentido. El Antiguo Testamento abunda en prácticas penitenciales y de purificación, medios rituales por las que borrar el pecado y restablecer la amistad con Dios. Había una especie de liturgias colectivas ante calamidades públicas, la sequía, el hambre, la epidemia, las invasiones, que eran vistas como signos de la cólera, del enojo de Dios contra su pueblo. Eran varios días de penitencia con obras ascéticas como desgarrar las vestiduras, ayunar, tirarse tierra o ceniza en la cabeza, ceñirse la cintura, acostarse en el suelo, afeitarse la barba y el cabello. Y reuniones cultuales pidiendo el perdón, como una confesión colectiva de los pecados, donde generalmente se ofrecía el sacrificio de algún cordero, de algún otro animal. La respuesta de Dios era dada a través del profeta o del sacerdote, como oráculo de salvación. Muchas veces estas prácticas que eran establecidas y rituales, que estaban en manos principalmente del rey y de los sacerdotes, terminaron siendo criticadas por los profetas como hipócritas, porque se realizaban las prácticas, pero no reflejaban un cambio en el corazón. Otro punto es el llamado en Levítico el gran día de la expiación, un día especial en el año, destinado a la penitencia personal y al ayuno.
Se establecía un rito en el cual era presidido por el sumo sacerdote, se cargaba a un cabrito simbólicamente con los pecados del pueblo y se lo abandonaba en el desierto. De ahí viene la idea que nosotros tenemos como frase de chivo expiatorio o chivo emisario. Un cabrito que se llevaba al desierto los pecados del pueblo, y así el pueblo quedaba liberado de todos sus pecados cometidos durante el año. Otra de las prácticas eran los sacrificios, Levítico 4, 6, Números 15. La víctima debía ser según la calidad del culpable y la naturaleza del pecado. Se utilizaba para faltas por descuidos o inadvertencia, impurezas legales, las faltas voluntarias, el manifiesto desprecio por la ley. En este caso la persona era apartada del campamento, cuando Israel residía todavía en el desierto. Algunos pecados tienen que ser confesados, exteriorizados, y también cuando es necesaria una restitución o reparación. Luego el destierro, se van a multiplicar estas prácticas. Otra práctica de purificación eran las abluciones, destinadas más bien a una pureza legal que a algo penitencial que tenga que ver con el pecado. Era volverse apto para el culto divino, se purificaba a la persona de las manchas producidas por contacto con algo considerado impuro. De ahí viene también las prácticas bautismales del último tiempo antes de Cristo, que varias sectas practicaban, o varios grupos, entre ellos el de Juan. Existía también una especie de excomunión penitencial, el ponerlo fuera del Kahal Yahvé, fuera del pueblo de Dios, para faltas graves. En los tiempos más antiguos, esta excomunión conllevaba la muerte a quienes se habían hecho culpables de idolatría y de sacrilegio. También esto progresó a una exclusión, a un rechazo de la sociedad para las faltas graves contra leyes cultuales o desprecio de los mandamientos. Próximo a la era cristiana, ya hablamos de un judaísmo sinagogal, no pueden hacerlo de otra manera, por lo tanto hay una excomunión pronunciada por las autoridades. Esta excomunión podía ser de 7 días o de 30 días y la persona tenía que vivir en estado de duelo por ese periodo. Cumplido el tiempo, además debía pruebas del arrepentimiento. El plazo podía ser abreviado por manifestar la buena voluntad. Esta excomunión se podía renovar si la persona cometía otro pecado o perseveraba en el mal que había hecho. Había una forma mayor que era el jerem, que era el destierro de la comunidad por un tiempo indefinido. Y para los renegados y herejes la exclusión era total. Esto hoy día es difícil de entender para nosotros, pero en la antigüedad, y más en el pueblo de Israel, la pertenencia al pueblo, a la comunidad, era fundamental. Y no podía haber nada impuro en él. Si era el pueblo que pertenecía a Yahvé, tenía que ser todo puro, todo como Dios lo pedía. Por tanto, había que cuidar la integridad. Y ahí, más allá de ciertas cosas que también nosotros hoy consideramos pecado, la importancia de la exclusión por faltas cultuales. Cercano a la época de Cristo, la secta de Qumran hacía dentro de su doctrina una acentuación del sentimiento de pecado y deseo de una mayor pureza moral. Tenían la idea de la cercanía del fin del mundo y por lo tanto del inminente arribo del reino de Dios. Las prácticas penitenciales eran habituales porque había que estar preparado, puro para ese momento, y había correcciones entre los miembros de la comunidad. Las exclusiones, al igual que en el resto del judaísmo, podían ser temporales o completas. Las completas, que eran definitivas, eran por quebrantar la ley deliberadamente, no por inadvertencia.
Llegada la era de Cristo, vemos la figura de Juan Bautista. Según Mateo 3:2, predicaba un bautismo para la conversión, para el perdón de los pecados. Implicaba un arrepentimiento interior y un cambio de conducta. El rito se realizaba en el Jordán con un baño de agua y la confesión de los pecados. Todo esto, estas ideas de pecado mezclado con la idea de pureza o impureza legal en el Antiguo Testamento, de arrepentimiento del pueblo, del perdón que Dios siempre quiere dar y las distintas prácticas van a ir preparando el sacramento de la penitencia que va a ser instituida por Cristo.